Si hablo de una función, entonces hablo de un modelo. ¿Listo? ¿Qué significa un modelo? Un modelo significa que voy a tener dos variables. ¿Listo? Una variable dependiente y una variable independiente. ¿Listo? O bueno, puedo tener hasta más variables, solamente que hay una independiente y el resto dependen de ella. ¿Sí? ¿Qué significan esas, que tengan esas variables? Esas variables van a tener una relación entre ellas y por eso se llama un modelo matemático. Por ejemplo, si yo tengo, cuando ustedes veían, por ejemplo, en química se veía gases, ¿cierto? Por ahí me suena un reggaetón por ahí. Estamos acá para que quede, esto está quedando grabado, por favor. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, cuando estábamos en química hablábamos de gases. Voy a hablar de un modelo real para que ustedes me entiendan. ¿Listo? Voy a hablar, por ejemplo, de la ecuación de los gases ideales. Entonces, cuando la ecuación de los gases ideales, si recuerdan, es P por B es igual a nRT, ¿cierto? Esto es una función, esto es un modelo matemático que relaciona presión, volumen y temperatura. Esta es una relación directa entre esas variables, es decir, unas dependerán de la otra. Esta ecuación se llama función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo conocer los valores de presión y de volumen a medida, o conozco el volumen y determino la presión, o conozco la presión y determino el volumen a cierta temperatura, etcétera, ¿cierto? O sea, yo puedo ir cambiando los valores y cambiar el resultado. Por eso se puede graficar, ¿cierto? También yo puedo hacer la gráfica de presión versus volumen para conocer cómo se están relacionando. La presión y el volumen son directamente proporcionales, entonces encontraremos una línea. Es decir, eso es una función lineal, ¿sí? Cuando es una línea sola. Las parábolas, por ejemplo, son cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas, cuando la variable está al cuadrado, lo que vamos a ver son parábolas, como campanas, ¿cierto? Que abren hacia arriba o hacia abajo, es decir, son modelos, ¿sí? Y esos modelos se componen de puntos, de todos esos puntos posibles donde van a estar valores que toman la variable independiente y la variable dependiente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, voy a escoger un punto cualquiera en esta función. Esta es una función cualquiera y f de x. Esta es una función cualquiera, f de x. Listo. Tengo esta función, entonces esa función tendrá un punto acá, ¿cierto? Tratar un punto acá. Fíjense que el modelo de una función, la gráfica de una función está hecha por todos los puntos, ¿cierto? Como si yo uniera todos los puntos posibles. Lo que nos muestra es todas las posibilidades de valores que puede tener esa función. Entonces, este es un punto, este es el valor en x y este es el valor en y, ¿cierto? El límite, ¿qué significa? Los límites significa acercarnos, cuando uno le dicen ir al límite, vivir al límite, ¿cierto? Decir como hasta los extremos, hasta tener topes, ¿cierto? Lo mismo significa en cálculo, cuando me dicen determine el límite, estoy llevando la función a sus extremos para saber cómo se comporta en esos puntos. Por ejemplo, si me dicen determine el límite de la función f de x en x, porque siempre uno escoge. Normalmente ustedes les dicen límite de f de x, y acá abajo dice cuando x tiende, ¿cierto? Cuando x tiende a algún número, ¿cierto? Voy a escoger, por ejemplo, un a. Cuando x tiende a a, entonces acá estaría a, para que analicemos esa. Sería a, y voy a decir que acá vale b entonces. Acá vale b. Límite de la función f de x. ¿Quién es f de x? Toda esta que está en naranja, ¿cierto? Esa es la función. Cuando x tiende a a, ¿qué significa? Que yo me tengo que acercar por x, por el eje x a a, para ver cómo se comporta en el eje y. Es eso, ¿listo? Yo me acerco a a, yo me puedo acercar a a por la izquierda, me puedo acercar a a por la derecha, para ver cómo se comporta y cuál sería el valor de b. Un segundo.
Listo. Entonces, eso que estoy haciendo, acercarme por la izquierda y por la derecha, es determinar los límites laterales. ¿Listo? Es decir, me acerco por la izquierda, me acerco por la derecha, ¿y qué? ¿Qué observo? ¿A dónde está tendiendo el valor de A? ¿Listo? ¿Qué valor toma en el eje Y? Es eso. ¿Listo? Para que un límite exista, debe ser igual por izquierda que por derecha, es decir, debe tender al mismo valor. En este caso, si yo me acercara por la izquierda y me acercara por la derecha, me acerco. ¿Qué significa acercarse? Incluso el primer taller de límites trae eso. Digamos que me dicen límite cuando una función tiende a, por ejemplo, a 1. Entonces yo escojo números antes de 1, es decir, 0.9, 0.99, 0.9999, o sea, me acerco por la izquierda. Eso es acercarse por la izquierda. A ver qué valores tomo al aplicar la función. ¿Listo? También me acerco por la derecha, es decir, empiezo a probar 1.0001, 1.001, 1.01. A ver, ¿a dónde tiende esa función? Dándole el valor, reemplazando el valor simplemente. ¿Listo? Para mirar si el resultado es el mismo, tanto por izquierda como por la derecha, se dice que el límite sí existe. ¿Listo? Si es diferente, significa que hay un hueco o una asíntota o algo ahí que no permite que el límite exista. ¿Listo? Como en las funciones racionales. Ese es el concepto de límite. ¿Cómo se determinan los límites? Por ejemplo, vamos a escoger límite cuando x tiende, a ver, yo lo voy a ir armando y ya busco un ejercicio como más complejo para que, acá es un ejemplo, por ejemplo, de x menos 3, cuando x tiende a 3. ¿Listo? Un ejercicio me dice, determine el límite de la función cuando x tiende a 3. ¿Qué es lo primero que instintivamente debemos hacer al resolver un límite? Lo primero que debemos hacer instintivamente, como les digo, voy a colocar acá como unos pasos, ¿sí? Para que sea más fácil. Lo primero que debo hacer entonces es reemplazar el valor del límite, valor de x, es decir, hacia dónde tiende. ¿Sí? En este caso, dice que tiende a 3. Pruebe a ver qué pasa si tiende a 3. Ah, pues simplemente lo que haría es reemplazar. No x, sino 3. 3 menos 3 igual a 0. ¿Listo? ¿Qué significa? Que el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 es 0. Eso es todo lo primero que tengo que hacer. Reemplazar. ¿Listo? ¿Qué es lo importante en límites? Darme cuenta que si el límite existe. ¿Por qué es importante determinar si un límite existe o no en cálculo? Porque como estos son funciones, las funciones modelan procesos complejos, por ejemplo, el comportamiento de los gases, una torre de destilación, cantidades de presión, de temperatura, etc. Eso se usa en la vida real. Esos modelos matemáticos que están en esos computadores son funciones, funciones con muchas variables. ¿Es importante conocer los límites de esas funciones? Claro, porque imagínense, si yo no conozco hasta dónde puedo ir, ¿cierto? Hasta ahí va la seguridad, entonces hasta dónde puede ir la presión, hasta dónde puede ir la temperatura, qué valores puede tomar, qué valores no puede tomar, etc. Por eso es tan importante, ¿no? Vamos a buscar un ejemplo más armado, por decirlo así. En límites, donde no exista, a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿listo? Entonces, el típico ejercicio, entonces, el primer paso es, ustedes inmediatamente reemplazan, ¿listo? El primer paso. Si el límite existe reemplazando sin ningún problema, pues lo dejamos así, ¿vale? Pero si no existe, como es el caso que vamos a ver, entonces en ese caso tendremos que proceder de otra forma. Bueno, vamos a sacarlo acá.
Listo, este es un buen ejemplo. Por ejemplo, me dice, límite cuando x tiende a -1 de esta función. Este tipo de funciones son funciones racionales, ¿verdad? Se llaman racionales porque tienen un denominador. Muchas funciones de la vida real tienen este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque no se puede tomar todos los valores a diestra y siniestra. Normalmente tienen un punto en el que sería crítico, por ejemplo, un punto en el que el modelado de la composición de una, por ejemplo, las baldosas tienen un modelo, tienen unas funciones, y esos valores son la cantidad de cada uno de los minerales que se va a agregar. Entonces, si yo puede haber un valor en el que sea crítico, y por ahí se podría quebrar. Eso es un ejemplo práctico interesante. Entonces, dice, límite cuando x tiende a -1 de x menos 1 al cuadrado sobre x más 1. Voy a hacer el primer paso que normalmente hacemos, que es que reemplazar, ¿cierto? Entonces digo, bueno, voy a reemplazar. Sería, acuérdense que es -1, ¿no? -1, y eso al cuadrado, sobre -1 más 1. Ya les pongo el más. Más 1. Vamos a ver cuánto nos da. Nos daría -1 menos 1 nos da -2, ¿cierto? -1 menos 1 menos 2. -2 al cuadrado nos da 4. Sobre -1 más 1, ¿cuánto da? ¿Quién me dice? 0. 0, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la división en 0? ¿Es posible? No. No, ¿cierto? La división en 0, por lo menos hasta ahora no se ha logrado demostrar ese teorema. No es posible. Entonces, si no pudiéramos hacer nada más, diríamos, ah, no, el límite no existe. Pero si ustedes me colocan que no existe en un taller, no se puede, ¿cierto? Sí, el límite sí existe. ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces vamos a entrar al segundo paso. Cuando yo encuentro que un límite no existe, al reemplazar directamente, sí, puedo decir, si aparentemente no existe, debo factorizar o racionalizar, trabajar matemáticamente con la expresión para comprobar si existe. Es decir, no es solamente que si reemplazo y no existe, ah, bueno, ya no existe. No. ¿Qué debo hacer? Mirar si se puede eliminar la indeterminación, se llama esto. Esto es una indeterminación, ¿listo? Mirar si puedo eliminar esa indeterminación de alguna otra forma. Acá van a tener que acordarse de todo lo que vieron en octavo y en noveno. Voy a factorizar. Entonces ustedes tienen, ojalá tengan a la mano, y acá el resto del cálculo va a ser así. Tengan a la mano la tabla de casos de factorización para que puedan identificar, ¿vale? También hay que racionalizar, bueno, usar los métodos que normalmente usábamos en álgebra. Esto es bueno, aunque yo me equivoqué aquí en el ejercicio. Ahí esta indeterminación no se puede eliminar. Voy a cambiar algo acá, que no cambia mucho. Acá es x al cuadrado, es que cuadrado va acá, perdón. ¿Vale? El cuadrado iría acá. Bueno, igual la indeterminación acá en el denominador sigue. ¿Listo? Porque sigue siendo -1 más 1, 0. Solamente que acá va -1 al cuadrado a -1, menos 2. ¿Cierto? Entonces sería lo que cambia acá. Pero bueno, el resultado sigue siendo inexistente. Sería menos 2. Ya. ¿Vale? El cuadrado va acá en la x. ¿Listo? Ahora sí. Es que lo que tenía antes sí era un cuadrado, un binomio al cuadrado. Ahí ya está factorizado. ¿Cierto? Pero si lo que tengo acá es una diferencia de cuadrados, x al cuadrado tiene raíz, sí, x, ¿cierto? 1 tiene raíz, sí, 1. Ah, listo. Entonces, si recuerdan, la diferencia de cuadrados es la suma por la diferencia de las raíces.
Las raíces son x y 1. Entonces la suma por la diferencia de las raíces. X más 1, ya pongo el más, por x menos 1. Sobre lo que teníamos allá abajo, x más 1, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Por qué factorizo? Cuando yo factorizo es para simplificar una expresión. Si ustedes se dan cuenta, miren, x más 1 se va con x más 1. Eliminé la indeterminación, por eso factorizo. ¿Listo? Para eliminar. Entonces, siempre que traten de factorizar o simplificar de alguna forma el límite, la idea es eliminar eso que está en el denominador de alguna forma para que ya no sea una indeterminación. Entonces el ejercicio quedaría, acá yo me volé la palabra límite, pero como todavía no la he determinado, no puedo volármela, ¿no? Todavía no vayan a quitar la palabra límite hasta que no la hayan determinado. ¿Listo? Y nos queda límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 1, ¿cierto? Porque estos dos se fueron. Y ahora sí puedo reemplazar directamente. Si ya se elimina la indeterminación, reemplazo el valor del límite. Y entonces me quedaría simplemente menos 1 menos 1. Y eso me daría menos 2. ¿Listo? ¿El límite existe? Sí. El límite sí existe. ¿Vale? Menos 2. Es decir, que cuando yo me acerco en el eje, por el eje x a menos 1, voy a encontrar que tiene un valor de menos 2. ¿Listo? Esta es la forma correcta de solucionar un límite. Tengo que usar factorización, tengo que usar mirar cómo puedo eliminar indeterminaciones. ¿Cómo se ven esas indeterminaciones gráficamente? Voy a compartirles pantalla. Para que miremos una gráfica, cómo se ven esas indeterminaciones. O esos límites que no existen. Es un ejemplo de una gráfica, un ejercicio gráfico de análisis de límites. Entonces, miren, me están diciendo límite cuando x tiende a infinito, a menos infinito, perdón, a menos 1, a 1 por la izquierda, a 1 por la derecha y a infinito. Entonces, vamos a analizar. Esta es la gráfica. Eso se llama una función por parte. ¿Sí? Hay una definición hasta acá, otra aquí y otra acá, pero la función es continua. Vamos a mirar, por ejemplo, me dice el límite cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito es que me vaya muy hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Qué pasa? A medida que yo más corro hacia la izquierda en el eje, ¿hacia dónde tiende la función? Hacia abajo, ¿cierto? ¿Sí la ven? Es que ustedes se paran acá y empiezan a mirar hacia la izquierda, caminar hacia la izquierda, y miran hacia dónde tiende, hacia dónde tiende. Tiende hacia menos infinito, ¿cierto? Esto es lo que hago cuando analizo gráficamente, que es normalmente lo que sale en las pruebas a ver, ¿cierto? Me paro aquí y empiezo. Bueno, menos infinitos hacia la izquierda, ¿no? Y miro cómo se comporta esta función. Ah, bueno, entonces cuando el límite, cuando x tiende a menos infinito de la función es menos infinito. Ahora miremos este. Límite cuando x tiende a menos 1. Voy a mirar menos 1, ¿dónde está? X tiende a menos 1, miremosla acá. Tiene un valor de 1. Acá no se ve muy bien, voy a agrandarla un poquito. ¿Se ve mejor? Listo. Acá, mira. Cuando x tiende a 1, casi que está en 1. Yo podría decir prácticamente que por la gráfica, el límite cuando x tiende... Ay, perdón, es menos 1, ¿cierto? Menos 1 está aquí. Tengo que llevar como una regla con el dedo hasta donde pueda. ¿Hacia dónde tiende? También hacia menos infinito, ¿cierto? Porque ni siquiera alcanza a tocar la gráfica. Ustedes trazarían una línea
y no la alcanza a tocar, ¿sí? Quiere decir que ahí hay una asíntota. Cuando hay una línea imaginaria por la que no paso, entonces la función ahí también está tendiendo a menos infinito. Ustedes pueden usar la regla, el lapicero, bueno, como quieran, ¿listo? Y se van a dar cuenta que, por eso trato de pasar el mouse lo más cerca posible. Tiende hacia menos infinito, nunca la toca. Cuando yo me acerco mucho a la función, pero no la toco, quiere decir que el valor de ese límite es infinito, menos infinito, ¿cierto? Me acerco, pero se va hacia el fondo. Ahora miren esto, cuando los símbolos, por eso quería mostrarles esto. Esto es menos 1, esto es a 1 por la izquierda, ¿sí? Cuando el menos está arriba, es que me acerco por la izquierda, ¿listo? Entonces, mire la diferencia, ¿no? Acá está abajo y acá está arriba. Y acá está a 1 por la derecha. Entonces vamos a pararnos en 1. Si me acerco por la izquierda, es que como si cogiera una flecha y me acercara por la izquierda a ver hacia dónde tiende, ¿listo? Entonces cuando me acerco a 1 por la derecha, aparentemente parece que tiende a infinito, ¿cierto? A 1 por la derecha. Y si me acerco por la izquierda, perdón. Y si me acerco por la derecha, entonces desde la derecha viene la flecha. Desde la derecha me acerco. Y con la primera que me encuentre, casi que viene a ser este valor, como 2, ¿cierto? Por eso nos ponen ese límite diferente. Mire por izquierda y mire por derecha a ver si el límite existe. Entonces tendría que trazar una línea acá para revisar hacia dónde tiende. Realmente el límite tiende a infinito, ¿cierto? ¿Existe? Sí existe, solo que tiende a infinito. ¿Por qué sí existe? Porque es continuo. Entonces se paran en 1, tanto por izquierda como por derecha, me encuentro que al llegar a 1, tiende a infinito. ¿Listo? Y el límite cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito es el eje horizontal hacia allá, ¿cierto? Entonces, cuando tiende a infinito, ¿qué pasa? A medida que aumentan los números, ¿qué pasa con esto? Eso es lo que tienen que mirar. Cuando digan tiende a infinito, entonces, por ejemplo, a medida que de 2, 3, 4, por acá estaría 90, 100, etcétera, ¿hacia dónde tiende la función? La función tiende a seguir creciendo, ¿cierto? Seguirá creciendo, 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 creciendo. A medida que siguiéramos, podría seguir creciendo. Es decir, que la función, cuando x tiende a infinito, es infinito. ¿Sí? Todo ese análisis, casi todos nos dieron infinito, menos infinito. Lo que yo tengo que hacer es ir viajando a través de la función a ver hacia dónde tiende, ¿listo? Eso es lo que me piden gráficamente los límites de una función. Acercarme por derecha, por izquierda, acercarme por derecha, y entonces revisar en Y, ¿no? No solamente acercarme, sino revisar cómo se comporta en el eje Y. Si sube, si baja, si no existe. ¿Listo? Esos serían como los pasos básicos para determinar límites y analizarlos gráficamente. Sé que se van a encontrar otros ejercicios más complejos, pero ahí vamos a ir trabajando. Una pregunta, profe. Dime. Cuando pasa eso de que el límite es infinito, no se podría decir que el límite no existe. Porque como No, el existe, límite no sí va a tener. existe. Lo que pasa es que tiene infinito. No existe, por ejemplo, cuando tienes una división sobre 0 o 0 sobre 0. Ahí sí es que no existe porque no hay nada, ¿vale? Ok. Profe, una pregunta. Dime. Cuando hay en ese par de cositas, ¿qué pasaría si llegaran, o no sé, si se puede que llegasen a que todos llegaran a un punto? Es decir, o sea, que esas dos que están tendiendo hacia infinito, llegaran a, como que se unieran con esta primera que pasa por cero, o sea, que quedaran todas ahí en cero, que iniciaran desde, o mejor dicho, que es el punto Que todos de se unieran acá. en cero, exactamente. Eh, digamos que entonces ahí estaría definida la función diferente. Es que si te das cuenta, que no tengo una cuadrícula acá. La función por eso se llama función por partes, porque la definen desde menos infinito hasta 1. Perdón, hasta menos 1, mira. Desde menos 1 hasta 1 y de 1 a infinito. Así está Ah, definida la función. Digamos que no deja huecos. Por eso no te vas a encontrar una función toda sumida así. Pues de pronto hay funciones así, hay funciones hasta en forma de flor. ¿Sí? Hay unas funciones que tú las graficas y son una cantidad de cosas, pero tienen muchas más variables. ¿Listo? Acá que solamente tenemos 2 variables. Entonces,
solamente define el límite, ¿no? Puede que no existan en un punto, pueden haber un intervalo en el que la función no existe y entonces ahí los límites tampoco existirían. Si acá hubiera un hueco, por ejemplo, y acá no hubiera función, antes simplemente los límites, ahí no hay límites, ¿listo? Profe, una pregunta, ¿eso también sale en el ICFES? Sí. Pues las pruebas a ver son, la mayoría de cosas salen sobre todo décimo y 11, lo que yo he visto. ¿Por qué? Porque lo que yo les digo, si le sale un límite, por decir algo, sale un límite, un análisis, ustedes tienen que hacer un análisis matemático, lógico. Si les saliera un ejercicio de los anteriores, tienen que factorizar, racionalizar, saber que es una variable. Es una aplicación de todo lo que han venido aprendiendo. ¿Cierto? Pero es más de comprensión, por eso trato de explicarles como más qué es, por qué, porque el ICFES no les va a poner un ejercicio de límite. Va a poner a decir, si el límite vale tanto, yo podría afirmar que. ¿Sí? Es más de análisis. ¿Listo? Bueno, recuerden que de todas maneras, si tienen alguna pregunta, antes de que se nos cierre la reunión, si tienen alguna pregunta de un ejercicio específico, pueden colocarlo en el foro consultorio para que no suban talleres incompletos. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces antes de que se cierre, muchísimas gracias.